La primera encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica sobre las elecciones presidenciales con 20 candidatos que se llevará a cabo el 1 de febrero en 2026 revela que la candidata oficialista Laura Fernández encabeza las preferencias de intención de voto entre las personas dispuestas a votar con el 25%. Sin embargo, la candidata que cuenta con el apoyo del presidente Rodrigo Chávez y que propone la continuidad de su gobierno aún está muy por debajo del 55% del electorado que está indeciso sobre por quién votar. Y para analizar más a fondo los resultados y las implicaciones de esta encuesta, nos comunicamos con el politólogo Ronald Alfaro, director del CIEPS, coordinador de esta encuesta que se realizó entre 1.333 personas de manera telefónica entre el 6 y el 15 de octubre y tiene un margen de error de más o menos 2.7 puntos. Ronald, ¿qué significa este contraste entre la mayoría del electorado, el 55% de indecisos, y la ventaja inicial con que arranca la campaña de Laura Fernández del 25% de preferencia electoral? Efectivamente, es una campaña que inicia teniendo una similitud importante con elecciones anteriores. Especialmente en la cantidad de personas indecisas. Es un número grande, es un número 55% de las personas. Al ser un grupo grande, además también es un grupo diverso. Por los estudios que tenemos anteriormente, sabemos que este grupo va a ir decidiéndose conforme se desenvuelve la campaña. En el caso del apoyo a la candidatura oficialista, inicia un respaldo importante, significativo, un 25%. Si repasamos elecciones también, por lo menos las últimas tres, las candidaturas oficialistas de esas elecciones no tenían un respaldo de ese nivel, ¿no? Por un lado, entonces, no es tan bajo como le ocurrió a otras candidaturas en el pasado del oficialismo, claramente de otros partidos políticos, pero al mismo tiempo no es tan alto como para alcanzar, digamos, el 40% exigido en primera ronda, ¿no? Entonces, claro, esto plantea un desafío importante que es, bueno, movilizar a un grupo importante de personas que en este momento están observando la carrera, están estudiando las alternativas, las opciones, incluso reconociendo candidaturas, porque muchas de ellas son personas que no han tenido experiencia política previa, y algunos también partidos políticos completamente nuevos, ¿verdad? Entonces, en esta dinámica, pues hay una incertidumbre importante, una alta incertidumbre, y todavía, dicho sea de paso, la campaña no ha arrancado. Formalmente sí, porque ya el tribunal dio el banderazo de salida desde el 1 de octubre, pero desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Los partidos están todavía en periodo de calentamiento. El otro dato importante es que Laura Fernández se distancia un poco más del resto de los candidatos. Ella tiene 25%. En segundo lugar, Álvaro Ramos de Liberación Nacional con 7%. Y le siguen en una especie de empate en tercer lugar Claudia Dobles del PAC y Ariel Robles del Frente Amplio con 3%. Y los demás 15 candidatos están por debajo del margen de error, entre ellos el propio Fabricio Alvarado, que tiene menos del 1%. Ahora, este orden en que ahora aparecen los candidatos Laura Fernández, Ramos, Dobles y Robles, ¿te parece que este es un grupo ya definitivo en que se va a orientar la competencia en esta campaña? Este fenómeno también tiene estas similitudes con el pasado. Sabemos que en este tipo de elecciones, con alta volatilidad, partidos políticos muy debilitados, y ese vacío lo llenan los liderazgos individuales, cualquier resultado es posible en estas circunstancias, incluso aquellos que están con niveles muy bajos de apoyo o cerca del margen de error. Ya en el pasado ha ocurrido, digamos, hemos visto candidaturas que incrementan de manera muy importante su respaldo en un momento clave, que es ya al cierre
del proceso electoral en las últimas semanas de la campaña, y por lo tanto no podríamos incluso descartar que alguien que en este momento que tenga un nivel bajo de respaldo o que esté muy cerca de ese margen de error de la encuesta, pueda eventualmente convertirse en una candidatura mucho más competitiva. Ese es un gran desafío para todas las candidaturas, lograr, por ejemplo, atraer un grupo importante de personas indecisas que les dé la posibilidad, por ejemplo, de colarse en una eventual segunda ronda, que ese es un escenario también que veremos cómo la campaña va dando algunas señales de si nos enrumbamos hacia esa segunda ronda o si más bien hay un triunfo en primera ronda de alguna de las candidaturas. La encuesta también revela que el presidente Rodrigo Chávez aumentó su popularidad del 52% al 63%. ¿Qué peso tiene el liderazgo personalista del presidente Chávez en esta elección? Él claramente está apoyando a Laura Fernández. Laura Fernández dice, si yo gano la presidencia, Rodrigo Chávez va a ser mi ministro de la presidencia. Sí, es un factor determinante en esta campaña, un factor que incluso tiene una característica de volverse un factor decisivo. En el pasado, digamos, los mandatarios se mantenían muy al margen, ¿verdad? Quedaban al margen de cualquier actividad política electoral. Lo que sucede es que en esta oportunidad, más bien, el mandatario Chávez ha desarrollado toda una estrategia de una mayor beligerancia, mucho más proselitista en términos, ¿verdad?, del periodo electoral. Está muy metido de lleno en la campaña, incluso pues, con cuestionamientos sobre el tema de la beligerancia. Y su apoyo, como es un apoyo importante, estamos hablando del 63% de personas que califican su gestión como positiva. Ese es un factor, ¿verdad? Un factor de peso importante que inclina en este momento la balanza hacia la candidatura oficialista. Y esto ocurre sobre todo porque ese liderazgo personalista muy afianzado ha estado sometido, por lo menos entre septiembre y octubre, a procesos o circunstancias que son interpretadas como de ataque a ese liderazgo, particularmente los intentos de retiro de su inmunidad presidencial, que ya se acumulan 2 de ellos, e incluso también procesos en los que hay cuestionamiento y ataques desde el Poder Ejecutivo hasta el Tribunal Supremo de Elecciones por la legislación en materia de beligerancia política. Volvamos al tema de los indecisos, que son hoy por hoy la mayoría del electorado. ¿Qué representa este 55%? ¿Tienen alguna definición o alguna inclinación política clara? Por ejemplo, en relación al presidente Chávez, ¿son opositores o respaldan a Chávez? El grupo de personas indecisas es un grupo grande, es un grupo también diverso, no solo socialmente, sino también desde el punto de vista político. Y sí sabemos que, por ejemplo, predominan en este grupo personas opositores al presidente y algunos que son también opositores, pero desde el punto de vista más personalista, por ejemplo. Entonces, el respaldo al mandatario, como digo, al ser un factor decisivo, ese liderazgo personalista, incide también en las personas indecisas, cómo se posicionan frente al presidente, porque los seguidores al mandatario son personas que no están indecisas, ¿verdad? Pero más bien el grupo que se le opone y sus diferentes matices, ese grupo opositor sí tiene una característica más relacionada con la indecisión. Pero también al mismo tiempo hay un grupo de ellos, un grupo de las personas indecisas, y tal vez valga la aclaración de que hablamos de personas indecisas. Estas son personas seguras de ir a votar, pero que no saben por quién hacerlo, ¿verdad? Pero también dentro de este grupo sobresalen algunas personas que siguen al presidente, pero que no respaldan a sus políticas. Vea que aquí hay una combinación interesante desde esa perspectiva. Eso añade algunos factores que nos permitirían, algunos indicios que nos permiten pensar que nuevamente no todos los indecisos se van a decidir en la misma dirección o solo hacia algunas candidaturas, y que además esos cambios van a ser intensos, frecuentes y en alguna medida van a ser, sí, muy determinantes en el resultado final. Para la elección legislativa, el 70% dice que votará por el mismo partido para presidente y para diputados, y el 30% tiene la intención de quebrar el voto. Y por el otro lado, lo que la encuesta nota es que hay más indecisos. El 60% no sabe por qué partido va a votar, y el partido de gobierno tiene una preferencia del 14%, Liberación Nacional 8%, el Frente Amplio 6%, Unidad Social Cristiana y Progreso Social 2%,
y muchos otros partidos están en el 1%. ¿Cómo se proyecta esta elección legislativa en la que, por ejemplo, el chavismo aspira a lograr más de 38 diputados de los 57 para reformar el sistema político? ¿Es viable, es posible que pudieran alcanzar esa mayoría? Efectivamente, el panorama para el Congreso, las elecciones de la Asamblea Legislativa, incluso hay mucho mayor incertidumbre ahí y mayor indecisión que lo que hay en la elección presidencial. Y a pesar de que efectivamente un grupo grande de personas, ¿verdad? Casi 3 de cada 4 dicen que van o que apoyarían al mismo partido político, tanto en la presidencial como en la legislativa, cuando vemos los resultados de intención de voto, pues esa fuerte preferencia por votar por el mismo partido en ambas elecciones no se refleja necesariamente en los resultados de intención. Y los apoyos que tienen los partidos políticos que, digamos, lideran esas preferencias, son por ahora también bastante bajos. Varios de ellos podrían entrar a la competencia alcanzando algo más de apoyo, un poco más de apoyo o un incremento en ese apoyo. En este panorama, la Asamblea Legislativa, pues existe la posibilidad de que nuevamente sea una asamblea fragmentada, no necesariamente con más partidos políticos de los que hoy hemos visto, o sea, tenemos 6 partidos políticos representados, y eso ocurre porque como es un número pequeño de diputados y diputadas, 57, pues entonces no muchos partidos políticos pueden entrar a la disputa, ¿verdad? Especialmente al ser una elección también territorial, se resuelve en cada una de las 7 provincias del país, y algunas de estas provincias tienen una cantidad de diputados pequeña, 5, 6 diputados, entonces la competencia por entrar a esa distribución se vuelve aún mayor, dejando por fuera muchas otras opciones. Entonces, quizás el panorama que vayamos a observar no sea que, digamos, que la Asamblea vaya a ser más fragmentada que la que ya tenemos, sino que algunos de los partidos que hoy día están representados puedan ser reemplazados por otros, ¿verdad? Es muy probable que estemos alrededor de los 6, 5 partidos, pero eso sí, con cambios importantes en quienes entran a esa disputa, ¿verdad? Es muy claro que la fracción oficialista aspira a ser, digamos, a obtener una mayoría incluso calificada, 38 diputados. Sin embargo, eso en la historia reciente costarricense, desde 1953, no ha ocurrido, ¿verdad? Y para que ocurra, debería darse un resultado muy inusual, en el sentido de que un partido sea muy dominante en todas las provincias, y que deje por fuera el resto de partidos obtengan márgenes de votación muy bajos en las distintas provincias, lo cual reconfiguraría por completo el panorama electoral. Pero alcanzar la mayoría de los 38 e incluso llegar a los 29, que es mayoría simple, es una tarea compleja. No es imposible, pero es compleja en estas circunstancias. En los próximos 3 meses de campaña, ¿qué peso tendrá el debate sobre los grandes temas que preocupan a los costarricenses, la seguridad nacional, la economía y otros temas, versus las inclinaciones de los liderazgos personalistas desde la perspectiva de esos votantes indecisos? ¿Cuáles son los temas que pueden definir esta campaña? Dado que tenemos una campaña en la que los partidos políticos tienen una presencia muy débil, prácticamente va a ser una campaña sin partidos políticos, tienen una debilidad orgánica muy importante. Y entonces, en esas circunstancias, lo que hace es que es más propicio que los liderazgos individuales jueguen un rol muy, muy protagónico. Y eso pues tiene sus riesgos, porque, digamos, centrar toda una campaña en una persona no es tan sencillo en caso de que pueda, por ejemplo, cometer algún error en un momento clave o estratégico, ya sea en los debates, ¿verdad? Entonces, los grandes temas posiblemente van a girar, van a estar presentes, pero en muchos de ellos las diferencias van a ser pocas, seguramente. No existirán así contrastes muy marcados entre una y otra partido o candidatura. Y creo que el factor más importante va a ser estos liderazgos individuales, cómo van a desenvolverse, las capacidades que van a mostrar, sus debilidades, ¿verdad? Todo eso va a ser, creo que, el factor determinante. Y la gente, la ciudadanía, va a estar muy a la expectativa de cuál es ese desempeño para tomar una decisión al respecto.